Bienvenido al arte de dudar. Hoy nos vamos a meter de lleno en el capítulo 5 de El Kybalión, Prepárate. que se llama El universo mental. Ahí es nada. Y bueno, sabemos que a ti te gusta ir al grano, ¿verdad? A lo importante. Entender las cosas rápido y bien. Sin perder tiempo. Entonces, este rato que vamos a pasar juntos va a ser justo para eso, para sacar lo más importante de este capítulo, Exacto. para que te quede claro. ¿Viste? Y sobre todo de una forma que encaje con cómo vemos el mundo hoy. Más actual. En esencia, vamos a explorar cómo entendían el universo los hermetistas. Y esa naturaleza, digamos, fundamentalmente mental, ¿no? Es que es un punto clave. Este capítulo asienta una de las bases más importantes de toda la filosofía hermética. Si quieres de verdad pillar el Kybalión, tienes que grabarte a fuego desde ya que la realidad que vemos, que tocamos, que olemos, no es solo física. Ajá. Hay algo más profundo, una raíz mental que lo impregna todo. Vale, entonces vamos a ir desmenuzando esa idea central, ¿no? La que dice, el universo es una creación mental sostenida en la mente del todo. A ver, cuando hablamos del todo, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es eso del todo? Buena pregunta. Porque suena un poco, Ujú. no sé, abstracto. Ah, ¿A ti no te parece? Totalmente. El todo es la manera más, digamos, elevada en la que podemos intentar comprender la realidad última. Imagínatelo como una mente infinita, una energía vital que está en todo, que sustenta todo. Los antiguos hermetistas nos decían que el todo va mucho más allá de lo que nosotros o nuestras mentes limitadas podemos comprender completamente. Es un misterio que siempre será más grande que nuestra capacidad de entenderlo. Piénsalo como la fuente de todo lo que existe. Ajá. Pero una fuente que es principalmente mental o espiritual. Claro. Entonces, si todo está metido en la mente del todo, una pregunta que seguro que te ronda la cabeza, a mí me pasó, es, ¿el universo es lo mismo que el todo? Claro, esa pregunta es muy lógica. Y la respuesta según el Kybalión es que no. El universo, tal y como lo conocemos, está hecho de un montón de partes. Cosas que cambian todo el tiempo. Eso es diferente al todo, que como ya vimos en capítulos anteriores, no cambia, siempre es el mismo. Claro. Permanece constante mientras el universo está en cambio continuo. Entiendo. Es Ah. como, no sé, como pensar en un guionista y los personajes de su serie, ¿no? Los personajes existen en la mente del guionista. Sí, Pero no son el guionista en sí mismo. exacto, muy útil esa analogía. De forma similar, podríamos decir que el universo existe dentro de la mente del todo. Ajá. El Kybalión incluso nos propone otra imagen que puede ayudarte a visualizarlo, igual que tú puedes imaginarte un mundo entero en tu cabeza cuando sueñas o divagas. El todo crea muchísimos universos en su mente infinita. La gran diferencia, claro, es la escala. Pero la base del proceso, una creación mental, es la misma. La idea clave aquí es que, así como tus pensamientos dan forma a tu mundo interior, la mente del todo da forma a toda la existencia. Y entender esto cambia radicalmente nuestra visión de la realidad. Pasamos de verla como algo puramente externo a algo fundamentalmente conectado a la conciencia. Aquí es donde la cosa se pone interesante, ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo esa creación mental? ¿El todo necesita materiales o algo así? No, precisamente porque el todo es la realidad última, no hay nada fuera de él. La creación del universo por parte del todo es puramente mental. No necesita copiarse a sí mismo ni usar materiales que ya existieran. Todo lo que vemos, desde la cosa más pequeña hasta la galaxia más grande, es una forma en la que se manifiesta mentalmente el todo. Es difícil de imaginar, ¿verdad? Crear algo sin hacer nada físico. Lo es desde nuestra perspectiva limitada, pero piensa en lo poderoso que puede ser una idea, Ajá. un pensamiento. Pueden llevarnos a crear cosas muy reales a través de nuestras acciones. Ahora haz esa capacidad infinita y te acercarás un poco a entender la creación mental del todo. El Kybalión incluso menciona que la creación, el desarrollo, el declive y la desaparición de miles de millones de universos para el todo es como un abrir y cerrar de ojos. Wow. Esto nos da una idea de lo inmensa que es la mente del todo y de lo relativa que es nuestra existencia en el cosmos. La gran lección aquí es que el poder de la mente, llevado a su máxima expresión, puede ser la base de toda la realidad. Wow, eso sí que da que pensar. Ahora, el capítulo también introduce la idea de género en la creación mental, pero insiste mucho en que no se refiere al sexo físico. Claro. A ver, vamos a aclarar esto, porque la palabra género hoy en día tiene un significado muy concreto. Totalmente. Tienes toda la razón en señalarlo. Es súper importante entender que cuando el Kybalión habla del principio de género, no está hablando de si eres hombre o mujer en el sentido físico. En este contexto hermético, género se refiere a la capacidad de generar, de crear, de dar origen a algo, donde haya creación, en cualquier nivel de existencia.
Ya sea material, mental o espiritual, el principio de género está funcionando. Incluso en la creación de los universos. Exacto. La creación misma del universo no es una excepción a esta regla. Ya. Sin embargo, ojo aquí, es vital comprender que el todo en sí mismo está más allá del género. Al igual que está más allá de todas las demás leyes, incluyendo el tiempo y el espacio. El todo es la ley de la que surgen todas las leyes. Así que no puede estar limitado por ellas. Claro. Entonces, si el todo está más allá del género, ¿cómo funciona este principio en la creación? Cuando el todo se manifiesta, digamos, en un nivel inferior de existencia, es ahí donde actúa, según este principio. Muestra aspectos que podemos entender como masculino o femenino, pero esto sucede en el plano mental. No debemos simplificarlo pensando en un dios creador masculino y una diosa creadora femenina. Ajá. Esa sería una interpretación, digamos, errónea de estas enseñanzas antiguas. Entonces, ¿cómo podemos entender esos aspectos masculino y femenino en la mente del todo? Mira, el Kybalion nos da una analogía muy útil aquí, usando la idea de correspondencia con nuestra propia mente. Piensa en la parte de ti que llamas yo. De alguna manera, esa parte se siente separada de las imágenes mentales, los pensamientos, las ideas que creas en tu cabeza. Esa parte de tu mente donde se forman las imágenes, podríamos llamarla el mí, diferente del yo, que observa y dirige. El yo proyecta su voluntad sobre el mí para que se produzca la creación. Ya veo. El yo es como el director y el mí es como el escenario donde se representa la obra, ¿no? Sí, exacto. Ahora conecta esto con el todo. El principio masculino, que podríamos relacionar con la voluntad del todo, actúa sobre el principio femenino que podemos entender como la naturaleza o la mente universal. Es en esta naturaleza donde empieza el trabajo de desarrollo del universo. Desde los inicios hasta formas de vida complejas. La clave aquí es que la voluntad masculino pone en marcha la creación dentro de la receptividad de la naturaleza femenino en el plano mental. Entonces, la idea de Dios Padre masculino y la naturaleza Madre femenino es una forma de entender esto en el plano mental, ¿no? Sí, es una imagen mental que puede ayudarnos a comprender este proceso creativo. El padre representaría el principio que inicia la voluntad, mientras que la madre representa el lugar donde esa voluntad se hace realidad y se desarrolla. Sin embargo, es súper importante recordar que esto es solo una manera de entenderlo y que el todo en su esencia es uno y es en su mente infinita donde todos los universos son creados y existen. La gran lección es que la creación siempre implica una interacción de fuerzas, una danza entre la voluntad y la receptividad, incluso en el nivel cósmico. Vale. Esto nos lleva a una idea que en principio parece una contradicción. Dice, todas las cosas están en el todo. Y luego dice, es igualmente cierto que el todo está en todas las cosas. ¿Cómo podemos entender estas dos afirmaciones que parecen opuestas? Aquí necesitamos entender la ley de paradoja, otro de los principios herméticos. Ambas afirmaciones son verdad, pero desde diferentes puntos de vista. Desde una perspectiva, todo lo que existe, incluyéndonos a nosotros, es una creación dentro de la mente del todo. Por lo tanto, estamos en el todo, pero al mismo tiempo el todo está presente en cada parte de su creación, dándole vida, sosteniéndola. Por lo tanto, el todo está en todas las cosas. La comprensión profunda requiere aceptar que dos ideas aparentemente opuestas pueden ser ciertas simultáneamente. ¿Puedes poner un ejemplo para que sea más fácil de visualizar? Pero volvamos al ejemplo del escritor y sus personajes. Hamlet existe en la mente de Shakespeare. Ajá. Pero Shakespeare también está presente dentro de Hamlet, dándole sus palabras, sus acciones, su propia vida dentro de la obra. No son entidades separadas en última instancia, aunque en la historia parezcan individuos. Claro. La conexión fundamental es que la existencia del personaje depende completamente de la mente del creador. Entiendo. Entonces, cuando alguien dice, yo soy Dios, ¿cómo encaja esto con esta idea? Aquí es donde debemos tener mucho cuidado. Aunque el todo está en todo, no significa que cada cosa individual sea el todo. El Kybalion lo dice muy claramente. El todo está en un gusano, pero el gusano está muy lejos de ser el todo. Claro. El crecimiento espiritual implica darse cuenta de la presencia del espíritu del todo dentro de nosotros, pero no confundir nuestra propia individualidad limitada con la infinitud del todo. Creer que uno mismo es Dios muestra una falta de comprensión de esta diferencia. La clave es reconocer nuestra conexión con la fuente sin perder de vista nuestra propia naturaleza finita. Entonces, el desarrollo espiritual tiene que ver con esta comprensión. Totalmente. Cuanto más te das cuenta de la presencia del espíritu del todo dentro de ti, más avanzas en tu desarrollo espiritual. Este reconocimiento, esta comprensión de nuestra conexión profunda con el todo, es la base del crecimiento espiritual. A medida que evolucionamos espiritualmente, nos acercamos más a entender quiénes somos realmente y cuál es nuestra relación con la fuente de todo. El capítulo también habla sobre cómo se crea y evoluciona todo desde la perspectiva hermética, ¿no? ¿Cómo se explica esto?
Desde el punto de vista hermético, la creación empieza cuando el todo, en su aspecto de ser, dirige su voluntad hacia su aspecto del devenir. Este proceso implica que la energía vibra cada vez más despacio hasta que se forma la materia que podemos tocar y ver. A esto se le llama involución. La evolución es lo contrario. El todo poco a poco se despierta de su pensamiento sobre la creación, lo que lleva a que la vida evolucione en los niveles material, mental y espiritual. Los seres empiezan a ascender, a volver hacia el espíritu. ¿Y qué ocurre con nuestro espíritu individual en todo esto? ¿Se pierde o se une al todo al final? La visión hermética es que el espíritu de cada uno no desaparece, sino que se expande sin fin. Al final, el creador y lo creado se convierten en uno, en un nivel de comprensión que ahora nos cuesta imaginar. Por último, el capítulo toca la pregunta del porqué de la creación. Pero parece sugerir que es una pregunta difícil, si no imposible, de responder del todo, ¿no? Así es. El Kybalion nos dice que no hay una razón para que el todo actúe como lo haríamos nosotros, porque la razón implica causa y efecto. Claro. Y el todo está más allá de eso. El todo actúa porque esa es su naturaleza. El todo es su propia razón, su propia ley y su propia acción. Intentar entender profundamente el por qué se considera inútil, ya que la naturaleza última del todo es incomprensible para nosotros. La clave que debemos recordar es la afirmación importante. Si bien es cierto que todo está en el todo, no lo es menos que el todo está en todas las cosas. Entender esta paradoja, nos dice el Kybalion, nos da un gran conocimiento. No se trata tanto del por qué, sino de entender el cómo de la creación, lo que nos da una idea del potencial de nuestras propias mentes. Entonces, la gran enseñanza de este capítulo es que el universo y todo lo que contiene existe como una creación mental dentro de la mente infinita del todo. Esta perspectiva, aunque pueda sonar extraña al principio, tiene implicaciones profundas sobre cómo entendemos la realidad y nuestro lugar en ella. Exacto. Te invito a pensar en esta idea de un universo mental. ¿Cómo cambiaría tu forma de ver tus propios pensamientos, tus propias creaciones mentales y el mundo que te rodea si realmente todo tuviera su origen en una mente cósmica? Reflexiona sobre si tus pensamientos son tan solo algo pasajero, si tienen un poder creativo mucho mayor de lo que imaginas. Una última pregunta para que sigas pensando. Si el universo es mental, ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza de nuestras propias mentes y nuestra capacidad para crear y cambiar nuestra realidad? Es una pregunta poderosa para meditar. Sin duda. Nos vemos de nuevo en otro episodio del Arte de Dudar.